se vuelve muy sinuosa entre el ejercicio parlamentario, ¿no?, y el proselitismo político haciendo uso de los recursos del Estado. Por eso hemos convocado al doctor José Tello. Él ha sido ministro de Justicia y nos acompaña esta tarde y es experto en temas electorales, además, para discutir este tema. Doctor Tello, bienvenido, buenas tardes. Muy buenas tardes, Pamela, es un gusto estar con ustedes. Gracias. ¿Qué opina de esta ley que va a entrar en vigencia? Se hizo la modificación el año pasado. ¿Cuál es su opinión? Muy bien, esta norma, a ver, ¿qué es lo que permite la ley 32058? En primer lugar, permite que los congresistas en ejercicio puedan postular a elecciones subnacionales, ejerciendo el cargo. Lo que normalmente ocurriría es la renuncia, pero el cargo es irrenunciable. La Constitución establece que el cargo es irrenunciable. Pero acá, por ejemplo, vemos nosotros que esta irrenunciabilidad del cargo desde hace décadas está siendo mal empleada. ¿Por qué? Porque hasta antes de la Constitución de 79 el cargo era renunciable para postular a la reelección o para postular a otro cargo de elección popular. Y hablo de las constituciones anteriores a la Constitución de 1979. Y es más, con la salvedad que la Constitución de 1826 no tocó el tema. Hablo de la bicameralidad, pero no tocó el tema. Pero todas las demás planteaban eso. ¿Por qué? Porque es muy importante estar atentos de la situación que se denomina técnicamente la incumbencia, pero para explicarlo a nuestros televidentes, es la situación de ventaja que tiene, en este caso, una autoridad en ejercicio, candidato a su vez, respecto a aquel candidato que esté en el llano. Porque, como bien lo señalas, no usa recursos públicos, no cuenta con toda la logística que a veces puede emplear el candidato que es autoridad. Ok, entonces, ¿qué órgano de control puede observar esta modificación que nos deja en esta situación, claro, de sospecha? Porque los congresistas dirán, no, pero yo voy a ser muy transparente, yo voy a rendir mis cuentas, no voy a usar recursos del Estado, pero está en el ejercicio de funciones y cuando vaya de viaje, la lógica nos dice que va a aprovechar los viajes para promover su candidatura. Claro, lo que ocurre acá es algo bastante inusual. Como es el mega año electoral, tenemos 3 elecciones nacionales. Correcto. Las elecciones generales para escoger presidente, vicepresidentes, diputados, senadores y parlamentarios andinos. La elección regional y municipal para escoger los consejos regionales y los consejos municipales, provinciales y distritales, con su alcalde a la cabeza o su gobernador. Y además también las elecciones de autoridades de centros poblados, que es al final. Pero durante este periodo, por ejemplo, ambos cronogramas electorales, el de las elecciones generales y el de las elecciones regionales y municipales, se superponen. Entonces, por ejemplo, un congresista que no postula la reelección sí podría tranquilamente postularse a cargo de gobernador regional y durante el periodo en el que está todavía en ejercicio del cargo hasta julio del próximo año, podría aprovechar para hacer campaña durante la semana de representación. Claro, ese es el riesgo. Entonces... Porque incluso, perdóname, muchos pueden decir, sí, pero no son candidatos, pero ya hay precandidaturas porque las primarias de las elecciones regionales y municipales van a ser el próximo año. Claro. Porque el proceso se convoca en enero. Ok, solamente el Congreso puede modificar esta norma para retroceder y no permitir que este riesgo del que estamos debatiendo. O sea, no hay ningún otro órgano que pueda decir esta norma no procede. Claro, ese Congreso para eso legisla y ha sacado esta norma que, bueno, favorece a varios parlamentarios que van a la reelección o que incluso están pensando y ahí es claro, en las elecciones regionales y municipales, porque cuando hablamos de la 32058 de esta ley, es con miras a las elecciones regionales y municipales, es decir, aquellos que ya no van a la reelección, pero van justamente a estas elecciones regionales y municipales que son el mismo año 2026. Sin embargo, el problema que advertimos en este caso no lo advertimos en las elecciones de 2021 porque no había reelección. Ahora vamos a retroceder a las elecciones anteriores, 2020, 2016 y hacia atrás, donde sí había reelección de parlamentarios. Entonces, nuevamente, el tema de los recursos públicos en la semana de representación. Más de una voz entendía, incluso el Parlamento, ha mencionado, por ejemplo, de que se estilaba de que no
no se debía, en etapa ya de candidatura, no se debía presentarse el congresista, por ejemplo, que iba a una reelección, utilizando recursos durante la semana de representación, como que se debía parar con eso. Y voces de parlamentarios que bueno, pues han manifestado eso, pero lo que nosotros debemos acá precisar es que en una revisión que hemos hecho el año 2011, nos hemos dado cuenta de que como las elecciones en realidad se iban en plazos sin cronogramas hasta el mes de enero, durante el mes de diciembre, previo a la elección de abril, por ejemplo, ellos tenían actividades en semana de representación en las cuales participaban repartiendo regalos, chocolatadas y actividades que se hacían justamente en este periodo de semana de representación. Porque en esa época el plazo de inscripción de candidaturas era 90 días antes, en el mes de enero. Ahora es 110 días antes. Y estoy hablando de la evidencia de la elección del 2011. O sea, esto es algo que habría que analizarlo bien, porque para mí la solución, y lo he expresado en más de una ocasión, incluso tengo un artículo ahí también que trabajo con Gaceta Jurídica sobre el tema, es volver al modelo anterior y que todas las autoridades, incluido en este caso los diputados y senadores, renuncien al cargo 6 meses antes para ir a una reelección y estén en el llano con los demás candidatos. Ahora, ¿cómo es en otros países? O sea, mirando modelos de, no sé, en la región, que los congresistas renuncian, o sea, dan un paso al costado para iniciar su campaña, ¿cómo ocurre? En general, sí se aplica la renunciabilidad al cargo. Sí, pero también hay que tomar en cuenta que en el caso particular del Perú, y eso fue parte del debate de la Constitución del 79, lo que se decía era de que no podíamos nosotros exponer al parlamentario a una situación en la cual lo obliguen o presionen para renunciar al cargo. Por eso se colocó este candado que se mantuvo también con la Constitución del 93. Pero nos estamos dando cuenta de que este tema, ya de esa facilidad, esa ventaja que tiene el congresista o ahora, más adelante, el diputado o el senador que vayan a una reelección respecto a otro candidato que no, es algo pues que sí marca la diferencia. Claramente. Nada, lo que vamos a tener es congresista candidato, ya sea para la reelección a la Cámara de Senadores, Diputados o para las elecciones regionales, pero eso es lo que vamos a tener, políticos con la sospecha de que hagan proselitismo político con el dinero de todos los estados, de todos los peruanos. Sí, me parece que para el siguiente Congreso debería entrar este punto en agenda y permitirse que en este caso los diputados o los senadores renuncien al cargo 6 meses antes si van a la reelección o si postulan, por ejemplo, a cargo de gobernador o alcalde en las elecciones subnacionales. Porque, por ejemplo, lo que plantea la 32058 es que cuando se cruzan las elecciones, y eso ocurre cada 20 años, en realidad es una norma muy a la medida. Es demasiado a la medida porque, claro, legislan para el 2026, pero el mismo supuesto se va a repetir en el 2046, considerando de que las elecciones municipales y regionales son cada 4 años y las elecciones generales son cada 5. Entonces, es algo que hay que corregir porque sí se debería restituir el tema de la renunciabilidad al cargo, siempre y cuando se opte por otro cargo de elección popular. Correcto. Y ingresa el accesitario, por esos 6 meses, que para eso las listas, claro. Que y algo que, por ejemplo... Ingresa el accesitario para cumplir el periodo de ese congresista, que son solamente 6 meses. Correcto, y algo que hemos conversado más de una ocasión, debería justamente fortalecerse a los partidos políticos, permitiendo que el accesitario suba en este caso, o también cuando el congresista renuncia a su bancada. Claro. Porque la bancada, o mejor dicho... O sea, el transfugismo se instaló. Así es. El transfugismo se instaló. Yo entro con una bancada, ya me separo porque ya no pensamos igual, no tengo conflicto. Bueno, tú entraste con esa bancada y si ya no formas parte, pues, del Congreso, ¿no? O porque simplemente el partido atrapa todo, esos partidos cascarón, ya no me es funcional y simplemente renuncio y mantengo libre. Entonces, ¿qué ocurre? También debería, si queremos fortalecer la institucionalidad de los partidos, preverse ese mecanismo de que se pierde la curul y inmediatamente viene el accesitario. Porque en ese caso fortalecemos a los partidos en el sentido de que el congresista, o en este caso el diputado senador, no se siente dueño de la curul, sino por el contrario, es el partido el que ganó la elección, el que lo colocó ahí, y si renuncia, pasa a costado y sube el accesitario. Correcto.
Pero claro, eso no le viene nada bien a esta conformación parlamentaria ni la anterior, ¿no? O sea, las modificaciones, y usted lo sabe bien, a la norma electoral han sido todas pensadas en beneficiar este sistema perverso de eliminaron las PASO, entonces sigue siendo este sistema perverso en que el dueño del partido y quienes tienen una billetera importante, ¿no?, son los que toman las decisiones sin democracia interna. Debería convocarse, y esperemos que el gobierno sea más proactivo que reactivo con muchas cosas, sea más proactivo y que convoque a los partidos políticos que van a postular, si es que se arman alianzas, también a los líderes, y justamente delineen hojas de ruta sobre diferentes temas: seguridad, educación, salud, pero también en lo que se refiere a la reforma política, el fortalecimiento de la institucionalidad de los partidos políticos, pero bien entendido, en el sentido que, por ejemplo, este tema de la renunciabilidad o el hecho de quitarle la curul a un congresista que renuncia a su partido, su bancada, inmediatamente pues decaiga en situaciones donde el partido se posiciona, que realmente puede colocar accesitario, se queda claro para todo el mundo de que el partido cobra un peso distinto. Y por otro lado, en el caso del uso de recursos públicos, cuando vienen las elecciones y alguien decide reelegirse al Parlamento, lo cual es legítimo, pues bien, 6 meses antes baja al llano, postula, y si gana la elección, enhorabuena. Eso supone modificaciones constitucionales y también del reglamento del Congreso, ambas cosas, ¿no es cierto? Claro que sí, claro que sí. Muchísimas gracias, Gracias, doctor Tello, por estar con nosotros esta tarde. Tenemos que hacer una pausa, 1:39, regresamos.